5 errores graves que tienes que evitar cuando inviertes tu dinero. En este vídeo te voy a explicar qué no debes hacer cuando quieres rentabilizar tu dinero y en qué errores no debes cometer bajo ninguna costa. Pero antes de empezar con el tema de hoy, asegúrate de suscribirte para que no te pierdas nada, ningún contenido de todo lo que tengo programado compartir contigo en los próximos vídeos, que es muchísimo. Y también activa las notificaciones y dale a la campanita para que te pueda avisar cuando tengas el próximo vídeo a tu disposición. Y por cierto, si estás mirando este vídeo desde Facebook o bien desde Instagram, acuérdate, dale al botón de seguir. Así pues, sígueme por favor. Hola, soy José Castro, ya me conoces, mentor financiero, emprendedor e inversor, y también soy el autor de esta fantástica trilogía que tiene por título Objetivo Riqueza, que está compuesta por 3 volúmenes, como puedes ver, y que se configura como la guía maestra que está transformando la vida económica de muchísimas personas como tú. Bueno, pues hoy te vengo a hablar de un tema muy importante, de no cometer errores. Por eso estoy también tan contento, porque te quiero hacer partícipe de algo tan importante como es el no equivocarse cuando uno sabe cómo hacerlo, ¿eh? Bueno, pues yo soy un gran defensor de los buenos hábitos, como tú sabes, especialmente en el ámbito del dinero, de los buenos hábitos financieros, ¿no? Y yo diría que el principal hábito, digamos, financiero que hemos de integrar en nuestra vida es el tema del ahorro. Tenemos que ahorrar, ¿eh? Es decir, tenemos que apartar una parte, aunque sea pequeñita, de lo que ganamos, ¿eh? Bueno, el 10%, el 15%, el 20%, lo que tú creas, ¿no? Pero bueno, yo diría que como mínimo el 10% está bien, ¿eh? Ahora bien, tienes que saber que con ahorrar no es suficiente. ¿Por qué? Porque tal como está el tema de la inflación, los precios, tal como está la economía en general, y sobre todo tal como están los bancos, que prácticamente no nos dan nada con el dinero que tenemos ahorrado, lo tenemos que invertir sí o sí. Esa es la cuestión. Si queremos tener una buena pensión futura, si queremos tener incluso lo que podemos aspirar, lo máximo, ¿no?, a tener libertad financiera o tener independencia económica, tenemos que invertir sí o sí. ¿Por qué? Porque es la única vía que tenemos para poder rentabilizar nuestro dinero, porque el ahorro, como te decía, no nos aporta nada, no nos da nada, ¿eh? Por tanto, tenemos que invertir sí o sí. Ahora bien, antes de invertir, sobre todo, no puedas cometer o no debas o no tienes que cometer los 5 errores que te voy a decir a continuación, porque son muy importantes, ¿eh? Sé que hay mucha gente que los comete, hay gente que se equivoca en esto, es muy habitual, muy común. Yo no quiero que tú caigas en eso. ¿Por qué? Porque son peligrosos y te pueden llevar a algún disgusto importante. Mira, el primer error que quiero compartir contigo y que no tienes que hacer bajo ninguna costa, tienes que evitarlo, es invertir tu dinero en algo que no entiendas. Eso lo tienes que tener clarísimo, ¿eh? Evidentemente, para invertir tienes que tener un mínimo de conocimiento. Tampoco no es que sea nada complicado, pero tienes que tener una mínima información, una mínima formación y sobre todo tienes que tener sentido común. Yo siempre digo una cosa, antes de invertir en algo que tú sabes que entiendes, te tienes que responder de forma afirmativa 2 preguntas, que son clave. Si tú te respondes de forma afirmativa claramente estas 2 preguntas, en principio tú entiendes ¿dónde vas a meter tu dinero? Que es lo principal que tienes que saber antes de invertir, ¿no? La primera pregunta que te tienes que hacer es si tú comprendes dónde va a parar el dinero que tú te dicen que tienes que invertir. Es decir, ¿dónde va a parar? ¿Cuál es el receptor? ¿Qué va a hacer con ese dinero? Esa persona o esa institución o ese organismo o lo que sea, ¿no? Por tanto, tienes que saber dónde va a parar tu dinero antes de invertirlo. Eso es, digamos, por supuesto. Y la segunda pregunta clave que te tienes que hacer y tienes que responder también de forma afirmativa es, muy bien, y la promesa que me dicen de que mi dinero va a rentar un rendimiento o me va a dar una rentabilidad, ¿de dónde va a proceder? Es decir, ¿de dónde va a venir el dinero o el rendimiento que me prometen que voy a obtener? Esa es la segunda pregunta que te tienes que hacer. Y si tú tienes claro tanto la primera como la segunda, en principio tú entiendes dónde va a parar esa inversión tuya, cuál es la finalidad, porque sin eso no puedes comenzar a invertir, ¿no? Mira, te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si yo te pregunto, vamos a invertir conjuntamente en la compra, digamos, de una vivienda, un piso, por ejemplo, que vamos a alquilar a una familia, ¿eh? Bueno, pues vamos a hacer las preguntas. Vamos a ver, ¿tú sabes que ese dinero va a ir a algún sitio? Está claro, va a ir a la compra de un piso. Por tanto, sabemos que ese dinero, conjuntamente con otros inversores, se va a destinar para comprar una vivienda.
Bueno, eso está claro, por tanto ahí lo comprendemos. También sabes de que todo el mundo requiere un techo para vivir, por tanto ese sentido común de que la gente requiera, digamos, de un hogar para poder, digamos, vivir, dormir, etcétera, con lo cual entendemos cuál es la finalidad primaria, básica de nuestra inversión, ¿no? Segunda cuestión, es la pregunta clave, ¿no? ¿De dónde van a proceder los rendimientos de esa inversión? Está claro, si es un piso que vamos a poner en alquiler, pues procederán de las rentas o de los alquileres que esa familia vaya a pagar. Por tanto, bueno, pues podemos responder de forma afirmativa claramente las preguntas que te cuestionaba al principio, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver otra inversión. Si yo te digo, vamos a comprar acciones de una compañía, por ejemplo, Nestlé, la compañía suiza Nestlé, que ya sabemos que todo se dedica con el tema de lo que es la alimentación, ¿no? Evidentemente tiene un montón de productos, de marcas y de gamas, ¿no? Ya sean de potitos para niños, como también de café, helados, etcétera. Bueno, pues vamos a ver. Si vamos a invertir en una firma que es Nestlé, que requiere un capital pues para hacer funcionar su actividad, eso se entiende todo el mundo. ¿Por qué? Porque básicamente la gente trabaja en empresas que producen bienes y servicios, o bien la gente es consumidora de bienes y servicios que producen las empresas. Por tanto, podemos entender que una empresa requiere un capital para hacer funcionar su fábrica, su estructura, su organización, de la cual va a producir bienes y servicios que serán consumidos por la población mundial, la cual pagará un precio por ellos, y esa compañía lo hace ¿para qué? Para obtener un rendimiento, para tener un beneficio, está clarísimo, ¿no? Bueno, pues eso se entiende perfectamente. La segunda cuestión, ¿cuál es? Bueno, entendemos de dónde van a venir los rendimientos que nos va a producir esa inversión de comprar acciones de Nestlé. Pues está claro, vendrán de los beneficios que consiga y a través de los dividendos que va a repartir esa compañía, que básicamente lo van a hacer de forma pues anual, 1 o 2 veces o 3 al año, Con lo cual tenemos clarísimo de que una inversión en una empresa, en una gran empresa como esta multinacional, cotizada, que requiere un capital y que nosotros vamos a invertir comprando X acciones de esa compañía, sabemos dónde va a ir el dinero y sabemos de dónde proceden los rendimientos de nuestra inversión, con lo cual es clarísimo, ¿no? Por tanto, cuando a ti te digan de invertir un dinero en algo que tú no entiendas, que tú no dominas dónde va a parar el dinero y sobre todo de dónde van a salir los rendimientos que te van a generar esa inversión, pues tendrás que decir que no, porque tú no comprendes, no entiendes, no alcanzas tampoco a vislumbrar, bueno, pues cuál es el intríngulis de esa inversión, Por tanto, el primer error que comete mucha gente justamente es no entender dónde pone su dinero, con lo cual es un error que tú tienes que evitar a toda costa. ¿Cómo? Haciéndote esas preguntas que antes te he formulado, Vamos con el segundo error, que también es muy grave, también es frecuente, y este es muy pero que muy peligroso, Justamente hace referencia a nunca inviertas el dinero que tú necesites para vivir. Es algo de sentido común, es decir, tú piensas de que las inversiones, sobre todo las que tengan relación con los mercados financieros, son variables en el tiempo, son volátiles, sobre todo en el corto plazo, Por tanto, si tú vas a invertir un dinero que tú necesitas para vivir, o bien tienes ahorrado y lo tienes asignado para hacer frente, pues no lo sé, a cosas tan importantes como pagar los estudios de tus hijos, o hacerte, no sé, pues una intervención quirúrgica, no sé, lo que sea, ¿no? Tú no puedes invertir un dinero que lo tengas esperando, preparado, preveyéndolo, que lo vas a utilizar en un plazo breve. ¿Por qué? Porque te decía de que los mercados, al ser variables, pueden subir o pueden bajar de forma importante, de forma notoria, con lo cual cuando tú precises ese dinero, a lo mejor pues hay mucho más, o a lo peor hay mucho menos, con lo cual puedes tener una situación muy desagradable, una incómoda situación, en el caso de que tú precises un dinero de aquí a un año para pagar los estudios de tus hijos, por ejemplo, y resulta de que tú tengas, no sé, 3/4 partes del capital, con lo cual eso es una situación inadmisible, Piensa que el principio número 1 que utilizamos los inversores es nunca perder el dinero que aportamos a la inversión, Es un principio básico, ¿no? Evidentemente, en el corto plazo pueden pasar turbulencias, pueden pasar cosas. Lo vimos en el año del COVID. Si recuerdas, en marzo del año 2020, los mercados en todo el mundo cayeron del orden de un 30 o un 35%. Porque, bueno, porque fue algo, digamos, bueno, algo sobrenatural, ¿no? Algo imprevisto. Fue un cisne negro
que de repente pues se presentó y obligó a que todo el mundo, toda la economía de todos los países, pues se tuvo que cerrar, la gente se tuvo que confinar, y luego poco a poco los mercados se comenzaron a recuperar. Tardaron meses, no mucho tiempo, pero tardaron meses, ¿no? Con lo cual hemos de ser conscientes de que puede pasar cualquier cosa que a corto plazo pueda hacer caer nuestra inversión, ¿eh? Evidentemente, en el largo plazo todo se va a recuperar y todo irá bien. Pero claro, si invertimos un dinero que vamos a necesitar para vivir, pues eso no es la vía, ¿eh? Bueno, pues tienes que evitar sobre todo este error que es muy frecuente y es muy pernicioso, ¿eh? Muy bien, vamos con el tercer error grave que también tienes que evitar, que es invertir sin diversificar. Ya lo decían nuestras abuelas, ¿no? De que nunca pongas todos los huevos en la misma cesta. Por tanto, es un criterio de prudencia inversora, el hecho de no concentrar riesgos en una sola inversión o en pocas inversiones. Lo ideal es que tú puedas diversificar en varios destinos, en varias finalidades, tu inversión, ¿eh? Una buena forma de hacerlo, por ejemplo, es por la vía de comprar inversiones a través de fondos de inversión. ¿Por qué? Porque te estás diversificando de forma muy relevante el hecho de comprar en el fondo de inversión pues 20, 30, 40, 50 compañías a la vez, ¿no? Otra forma también de diversificar es, bueno, comprando acciones de compañías en bolsa y también complementando esa inversión pues con inversiones inmobiliarias, por ejemplo. También es una forma de diversificar, ¿no? ¿Por qué? Porque el mercado financiero puede ir de una forma determinada y en cambio el mercado inmobiliario puede ir de otra forma distinta. La gracia de la diversificación es clara, es porque si hay activos que se comportan de forma favorable, pues pueden compensar de forma, digamos, muy holgada a otros activos que a lo mejor se comportan de una forma, digamos, negativa, ¿eh? Esa es la gracia de la diversificación, ¿eh? Justamente el hecho de diversificar es de las pocas cosas que los financieros o los inversores prácticamente estamos todos de acuerdo, ¿eh? Bueno, pues hasta aquí te he dicho tres errores graves que justamente son tres axiomas que debes, digamos, respetar. Un axioma es como una verdad absoluta, ¿eh? Digamos que son tres verdades absolutas, por tanto son tres situaciones erróneas que nunca deberías cometer, ¿eh? Muy bien, si te está interesando lo que te estoy explicando, ya lo sabes, suscríbete, acuérdate de suscribirte y sobre todo activa las notificaciones porque no me gustaría que te pierdas los próximos vídeos que vendrán también muy interesantes como este. Y también, si estás mirando este vídeo desde Facebook o bien desde Instagram, sígueme ahí, pero luego vete al canal de YouTube, a mi canal, a José Castro Objetivo Riqueza y suscríbete allí, ¿vale? Muy bien, vamos con el cuarto error que también tienes que evitar a toda costa y hace referencia a que no te dejes llevar por las emociones. Como inversor, no te tienes que dejar llevar por las emociones. Piensa una cosa, ¿cuál es el principal peligro que tiene un inversor? El peligro que más se enfrenta un inversor, ¿sabes cuál es? No es la inflación, ni tampoco los tipos de interés, ni tampoco son los ciclos económicos. El principal peligro de un inversor, adivina, sí, es él mismo, eres tú mismo como inversor. ¿Por qué? Porque las personas, evidentemente los seres humanos, son emocionales por naturaleza y el inversor también está sometido a dos principales emociones que son perniciosas. ¿Sabes cuáles son? Pues mira, son las emociones de lo que es la codicia y el miedo. Evidentemente, son dos emociones que incluso son antagónicas, son contrapuestas, ¿no? Pero son muy importantes, con lo cual el tema es que no te tienes que llevar nunca por las emociones, te tienes que llevar, digamos, por la racionalidad, tienes que ser una persona a la hora de invertir más fría, ¿eh? Piensa de que el tema de la codicia se da cuando el mercado está eufórico, cuando realmente todo parece ir la mar de bien, de que todo está subiendo, todo es, digamos, bueno, pues fantástico, y claro, la gente pues comienza a invertir porque todo el mundo lo hace, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Que llega un momento de que los precios de las inversiones son ya tan elevadas que incluso ya es un mal momento para invertir, ¿no? Por ejemplo, ¿recuerdas el año del 2005, 2006, 2007, incluso antes de lo que fue la crisis inmobiliaria financiera? Mucha gente invertía pensando de que, bueno, de que aquello nunca se acabaría. Pagaban precios astronómicos por las viviendas, por los pisos, por los inmuebles, pensando de que aquello cada vez valdría más y más y más. ¿Qué pasó? Que se reventó la burbuja, llegó el final de lo que era la euforia
y los precios, lógicamente, pues se derrumbaron, ¿no? El mercado se derrumbó. Bueno, pues lo mismo pasa también con el mercado de la bolsa, de acciones, ¿no? Llega un momento de que la gente se va animando, va comprando cosas que va oyendo en la peluquería, en el taxi, donde sea, y claro, va pagando precios excesivos, ¿no? ¿Por qué? Porque está siguiendo esa euforia. Y eso le hace desatar la codicia, que es esa emoción tan perniciosa que yo te decía, ¿no? Podemos ser personas ambiciosas, pero nunca codiciosas. Eso es una frase también que tienes que tener muy presente. Podemos ser ambiciosos, pero nunca codiciosos. Y luego también tenemos el miedo. El miedo es todo lo contrario, ¿eh? Imagínate en aquella situación, pues que todo va bien, y de repente, digamos, pues el mercado se gira, comienza a bajar, la gente intenta deshacer las posiciones, comienza a vender, y luego, bueno, pues entra el miedo y entra el pánico, con lo cual estamos en una situación inversa, ¿no? ¿Qué pasa? De que mucha gente, bueno, la gente que sobre todo pues no conoce el sistema, se asusta, se espanta y lo que hace es vender, incluso en el peor de los momentos, ¿no? Vende aquello pues a un precio que está súper rebajado, ¿no? Porque está presa justamente del miedo y del pánico, con lo cual está haciendo caso de su emoción más primaria, que es el miedo, ¿eh? ¿Cuál es la solución? Bueno, pues la solución siempre es ser más racional que emocional. No es fácil, sé que es complicado, pero hay que hacerlo. Como inversores tenemos que tener la cabeza fría, ¿no? Y sobre todo tenemos que ir a contracorriente. La palabra es ir a contracorriente, porque mientras unos sean codiciosos, tú tienes que ser temeroso, y al revés, tienes que ir siempre contracorriente. Y aquí yo te diría también, muy importante, de que la clave sería de que tú te puedas, de alguna manera, dejar acompañar, dejar asesorar por alguna persona de tu confianza. ¿Por qué? Porque seguramente tú en esos momentos de euforia y sobre todo de pánico tengas inquietud, tengas algún tipo de desesperanza, ¿no? Con lo cual es bueno que tú puedas compartir, puedas contrastar justamente esa situación tuya, esa inquietud, con una persona que domine el tema, que sea un asesor de confianza, para que te pueda ilustrar y te pueda acompañar, ¿no? Yo te recomendaría justamente hacer eso, ¿eh? Muy bien, entramos ya en el quinto y último error grave que yo te quería comentar en el día de hoy, y que sobre todo es el tema de que no seas impaciente. No seas impaciente. Piensa una cosa, de que hay una frase que me encanta, que dice que los tiempos de Dios son perfectos. Y esa frase explica muy bien, muy claro, de que todo llega a su debido tiempo. Por tanto, hemos de ser personas pacientes, tanto en la vida como también en las inversiones, ¿no? Porque todo cuesta un proceso. Es decir, el universo está creado de tal manera de que todo sigue una ley lógica, todo sigue un proceso. Por ejemplo, cuando sembramos pues una semilla en el campo y esperamos, lógicamente, que algún día pues se haga un árbol y tenga frutos, es un proceso a veces dilatado en el tiempo, ¿no? Implica sembrarla, regarla, abonarla, labrarla, saldrá un tallo, saldrán los primeros brotes, se conformará pues lo que es la planta, habrá un tronco, seguramente pues habrán ramas y bueno, se crecerá. Y con el tiempo llegarán a salir los primeros frutos, ¿no? Por tanto, es un proceso. Y eso pasa tanto en la agricultura como también en las inversiones, ¿no? A veces me encuentro con personas, inversoras, quizás sean inversoras más profanas, que me dicen, oye, José, es que no lo entiendo, porque es que llevo ya casi 3 años con esto y esto no da frutos, ¿no? Y yo le explico, hombre, pero tienes que tener en cuenta de que hemos pasado una pandemia, hemos pasado una guerra, ahora estamos entrando en una crisis, ¿no? Todo llega a su tiempo, es decir, tranquilo, todo eso ya pasará, como siempre pasa. Todo, digamos, sucederá y ya no nos acordaremos de lo que pasó en el pasado y vendrán los tiempos buenos. Siempre después de la tormenta, siempre pues viene la calma, ¿no? Imagínate tú, si tú tienes, digamos, un árbol frutero que esperas frutos, ¿no? Y ves que ya han salido ya los primeros, digamos, brotes de los frutos y viene una gran helada que lo quema todo prácticamente.
no te preocupes, es decir, mira, no tendremos frutos este año, pero oye, ya brotará y seguramente ya será el año que viene, ¿no? Pero claro, si tú te impacientas, coges el árbol, lo arrancas, te aseguro que de aquel árbol ya no vas a recoger ni un fruto más, ¿no? Quizás de otro sí, pero de aquel árbol tampoco, ¿eh? Con lo cual yo siempre digo, hombre, pues tenemos que tener paciencia y también tenemos que tener la sabiduría para ir plantando o sembrando varios árboles, de que con el tiempo unos irán creciendo de forma progresiva y podremos ir recogiendo de forma acumulativa y además exponencial frutos de los primeros árboles, de los segundos, de los terceros, etcétera, ¿no? ¿Qué pasará? De que habrán años buenos, ya hay años malos, es evidente, como en todo en la vida, ¿no? Pero al final tenemos que ser pacientes. ¿Por qué? Porque la paciencia, que además es la madre de la ciencia, siempre tiene premio, ¿eh? Con lo cual, no cometas nunca el error de ser impaciente, ¿eh? Muy bien, hasta aquí los 5 errores que te voy a resumir de forma rápida y sumaria. Básicamente hacen referencia a que, sobre todo, a la hora de invertir tienes que entender dónde pones tu dinero, tienes que invertir aquel dinero que no necesitas para vivir, tienes que invertir de forma diversificada, sobre todo, tienes que ser más racional que emocional y, sobre todo, una persona y un inversor paciente, ¿eh? Por tanto, no cometas los 5 errores que te he comentado en este vídeo. Espero y deseo de que te haya gustado. Si es así, dale un like, por favor. Muchísimas gracias. Y, sobre todo, comparte también este vídeo con otras personas que tú creas que les pueda ser de utilidad. Apúntame en los comentarios aquel error que tú realmente te comprometes a evitar. Tienen que ser los 5, pero si hay alguno que tú estabas cometiendo porque eres una persona, pues no sé, impaciente, o una persona pues que a lo mejor eras más emocional, comprométete a no profundizar en ese error, sobre todo, a evitarlo. Y, como te decía antes, suscríbete, porque no me gustaría que te pierdas el resto de vídeos. Mañana viene otro vídeo también muy interesante y bajo ningún concepto me gustaría que te lo puedas perder. Así pues, activa también las notificaciones y dale a la campanita, ¿eh? Muchísimas gracias de corazón. Nos vemos en los próximos vídeos. Nos vemos, por supuesto, en las páginas de Objetivo Riqueza, del resto de libros de la saga, en especial también Objetivo Invertir, donde aquí te explico muchos consejos, muchas recomendaciones y muchos tips como el de hoy para que tú puedas invertir de forma rentable y, por supuesto, también segura. Hasta siempre. Y una cosa más. Quiero que sepas que para mí tú eres muy, pero que muy especial, y ese es el motivo por el cual yo te quiero ayudar tanto como pueda más. Hasta siempre. ¡Chao!